¿Por qué? Porque yo represento a una asociación, a SEBIO, que es una entidad que une a las empresas de biotecnología que trabajan en España. ¿Qué son empresas de biotecnología? Pues empresas de biotecnología son empresas pequeñitas que están intentando utilizar lo que conocemos ahora mismo sobre cómo funciona la vida, cómo funcionan los virus, cómo funcionan las células, cómo funcionan también los seres vivos superiores, pues para resolver problemas o retos que tenemos como sociedad, ¿no? Y ese conocimiento, sobre todo el conocimiento que se ha acumulado en los últimos 50 años, pues está permitiendo dar respuesta a muchos problemas, a problemas en el ámbito de la salud, problemas relacionados con las terapias, con las formas de diagnosticar enfermedades, pero también problemas en el ámbito de la alimentación o en el ámbito de la agricultura, incluso cómo podemos usar formas vivas para desarrollar nuevas fuentes de energía renovables, etc. Y a esto se dedican en España aproximadamente 600 compañías. La mayoría de estas compañías son compañías nacidas de la Universidad Española, de centros de investigación públicos y cada vez más también de hospitales. ¿Y por qué estoy aquí? Porque en realidad lo que ha ocurrido este mes y medio en España, yo lo comentaba con Fidel cuando estábamos preparando esta sesión, es de lo que ha ocurrido podemos aprender muchas lecciones en lo que en principio se celebra esta semana, que es la ciencia y la divulgación de la ciencia. Porque el sufrir una crisis de estas características es una gran oportunidad para todos los que estamos trabajando día a día en la ciencia para contar lo que hacemos. Yo creo que es una oportunidad para poner en valor el trabajo de los profesores sanitarios, de los retos a los que se enfrentan. Pues tú no has tenido la desgracia de ver muchos pacientes de ébola, pero seguro que has tenido que trabajar con pacientes en enfermedades también complejas que aquí no son normales, porque entiendo que tu especialidad también tiene que ver con la medicina tropical y se conoce muy poco del trabajo de estas personas. Es una oportunidad para la academia también, ¿no? Porque la salud pública pues, es una de las dimensiones probablemente de la medicina que es como la hermana pobre, la que no tiene tanto glamour, porque estáis ahí anticipando lo que va a ocurrir, previniendo cosas que no ocurran, y eso no suele ser, no suele estar en las portadas de los periódicos, y sin embargo, en este tipo de situaciones, pues por ejemplo el trabajo de los epidemiólogos se valora de una manera distinta, ¿no? Y estamos todos pendientes de si las predicciones que hacía este centro o el otro, pues acierta o no. Nos parece, oye, qué suerte tenemos de tener profesionales capaces de anticipar el número de casos que va a haber de una enfermedad en no sé qué país de África con varios de antelación, ¿no? Y en el caso de las empresas, pues también para nosotros es una oportunidad para que se cuente, por ejemplo, que en el mundo del desarrollo de la industria farmacéutica, que es una industria que ha pasado de ser una industria muy valorada a ser una industria muy criticada por la sociedad, y creo que no toca pensar no toca ahora discutir sobre si se lo merece o no la industria. Lo que es cierto es que probablemente, si no, tampoco se merecía los halagos que tenía hace 50 años, quizá tampoco se merezca todas las críticas que recibe ahora, pero lo que sí es importante destacar es que el modelo de industria farmacéutica que conocieron nuestros abuelos, pues era una industria, un oligopolio a nivel mundial, grandes compañías, muchas de ellas herederas de industria química procedente de la época de la revolución industrial, casi ninguna fuera de Estados Unidos, Alemania, Japón, Suiza, las grandes potencias clásicas de la industria farmacéutica. De ese modelo estamos asistiendo a un modelo completamente diferente, donde pequeñas compañías en lugares donde generalmente pues, no ha habido esta tradición, entre ellos España, creo que podemos estar orgullosos de nuestro sector biotecnológico, pues están aportando soluciones de una manera más rápida, muchas veces abordando problemas como las enfermedades raras o enfermedades olvidadas que no están siendo objeto o prioritario de las grandes compañías, precisamente pues, porque no hay grandes mercados detrás, ¿no? Y de hecho, de los 9 fármacos que ahora mismo están más o menos en desarrollo, 7 todavía están siendo desarrollados por pequeñas compañías biotecnológicas, la mayoría en Estados Unidos. Nosotros estamos entre otras cosas, en ébola no había ninguna española, y de los 2 que están en grandes multinacionales farmacéuticas, los 2 proceden de desarrollos previos de compañías biotecnológicas, ¿no? Bueno, y
como se dice, no hay mal que por bien no venga, y en este caso, pues para nosotros es una oportunidad para contar un modelo de industria completamente diferente, donde España tiene algo que decir, donde los protagonistas son los investigadores, en muchos casos investigaciones de origen público, y también para contar tecnologías que van a llegar y que a veces están costando que se comprendan, pero que yo no puedo, ya que tengo este momentito para hablar, no puedo dejar de decir, por ejemplo, el tema de las plantas transgénicas, ¿no? que es una tecnología de origen europeo que Europa le ha dado la espalda, más bien nuestros políticos, que no han tenido, digamos, la valentía de explicar realmente lo que las plantas transgénicas y sus oportunidades, y sin embargo, pues da la casualidad de que el suelo que se le aplicó a la paciente aquí en España, pues es un medicamento que está fabricado en una planta transgénica de tabaco. Es decir, se usan plantas de tabaco para fabricar medicamentos. Así se fabrica el cetanol. Y bueno, pues también para poner esto de que hay cosas que están por venir, que hay mucha gente trabajando y que hay muchas oportunidades detrás de todo este conocimiento. Y bueno, simplemente acabar dando como ciudadano ya las gracias a los sanitarios españoles que están trabajando aquí contra el ébola y también a todos los que están trabajando donde realmente hay que trabajar más, que es en todos estos países donde el drama es un problema para ellos desde hace mucho tiempo y para nosotros más recientemente. Incluso ya debe serlo para Estados Unidos, porque cuando Estados Unidos dice que hay implicaciones económicas y de seguridad en un problema, es que el presidente quiere llamar la atención a sus ciudadanos, porque parece ser que son las dos claves que activan a los americanos, la economía y la seguridad. Esto de el tener que aprender de la crisis de ébola para cómo se comunica una crisis, a mí me resulta. Yo he trabajado 4 años en la administración y en un ministerio, y concretamente en un gabinete del ministro, y por tanto dentro de las responsabilidades que yo tenía estaba el departamento de comunicación. Y es que esto está en el primer párrafo de cualquier manual de comunicación de crisis. O sea, que esto no hay que aprender, que alguien tenía que saberlo. Pero voy a romper una lanza porque hemos hablado de los medios de comunicación. Igual también me gusta que se hable de la industria. Es que la industria farmacéutica, he intentado ver algunos titulares que se publicaron en esos días también sobre la industria. La industria farmacéutica va a ganar no sé cuántos. La industria farmacéutica, si pensara que pudiera ganar dinero con el ébola, ya tendría medicamentos en el mercado. El problema que tiene el ébola es que la industria farmacéutica hasta ahora no era consciente de que pudiera ganar nada, ni siquiera las pequeñas biotechs, ¿no? Igual que, o sea, yo creo que hay comportamientos que no son éticos en la industria farmacéutica, igual que los hay en cualquier otra industria, y creo que hay instituciones que lo han hecho bien y que lo han hecho mal. Y voy a hablar de una que lo ha hecho bien, que es ahora mismo el Ayuntamiento de Alcorcón haciendo esto, que es muy valiente. Es muy valiente. Y a mí me da pena que no hayamos conseguido eso que se llama ahora efecto viral y hayamos conseguido tener esto lleno de defensores de Alcorcón, porque creo que lo que estamos haciendo aquí es muy importante para los ciudadanos de Alcorcón. No porque lo que vayamos a decir lo sea, sino porque ahora mismo hay una institución que se llama el Ayuntamiento de Alcorcón, que en un entorno como esta Semana de la Ciencia ha decidido que no quiere enterrar este tema, sino hacer de la necesidad virtud y aprovechar una situación que vivió esta ciudad, que ha sido pues muy estresante. Yo no me quiero imaginar cómo lo habéis vivido vosotros, pero incluso como cualquier ciudadano de Alcorcón. Y aquí he querido aprovechar esto para hacer algo muy importante, que es comunicar la ciencia, ¿no? Entonces, hay instituciones que lo han hecho bien. Yo creo que en esto, al menos, yo no puedo evaluar el resto de lo que habéis hecho, pero en esto yo creo que chapó. Y sinceramente hay cosas que no son discutibles. O sea, el manejo de la crisis desde el Ministerio de Sanidad, de la crisis informativa, no de la sanitaria, de la crisis informativa, ha sido nefasto. O sea, suspenso, pero vamos, porque es que no hay que aprender nada, es que esto está escrito. O sea, el nombramiento de un portavoz es clave para la crisis del mundo. Claro, o sea, y no es incomprensible.